Amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo reproducir esta preciosa. Es una Sinocrásula yunamensis. La llaman también planta erizo por su forma compacta, por sus rosetas. La podemos reproducir por medio de roseta, hojas y semillas. En esta ocasión la vamos a hacer por roseta y por semillas. Perdón, por hoja. Vamos a hacer por roseta y hoja. La verdad es que es muy fácil, pero como es una planta de crecimiento lento, tenemos que tener mucha paciencia. Entonces aquí yo ya corté esta roseta porque era la que estaba bastante grande, alta, mejor dicho. Miren cómo se ve. Se ve rojo en su interior, miren. La parte de abajo se ve rojo de las hojas. Negro y rojo. Rojo y va cambiando a negro y verde. Y por hoja. Esta, miren aquí. Miren. Ya trae una hojita. Esta ya trae raíz. Y una su rosetita. Miren esta. Está casi, ahí está. Está su raicita. Como es una planta de crecimiento lento, y cuando cada roseta da su vara floral, esta después muere. Pero la vara floral, las flores, valga la redundancia, se transforman en cápsulas de semillas y pues la planta en sí no termina marchitándose, a menos pues que no hagamos bien las cosas o que sea una circunstancia extrema. La planta se nos puede marchitar. Cuando yo corté la roseta, pues hay que cortar estas hojitas, porque esto es lo que va a ir dentro del sustrato. Y pues me quedaron todas estas, entonces las voy a poner a reproducir todas, porque realmente es una planta que no es muy fácil de conseguir. Entonces mientras más reproducciones tengamos, pues es mejor, a diferencia de otras pues de que sí son más fáciles. Entonces lo que haríamos es todo esto en sustrato seco, así como estas que están aquí, como tienen una herida ya que las separé del tallo, pues vamos a dejar un tiempo de secado. En el caso de estas 4 que están aquí, que tienen raíz, pues esas ya las colocaríamos y podríamos regar de poco. Vamos a colocar bajo iluminación filtrada, no sol directo, porque este proceso pues podría ser un fracaso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el riego porque esta planta es susceptible a la pudrición de raíz. Entonces en el caso de estas que no tienen raíz y tienen herida, pues vamos a esperar, yo diría unos 5 días para volver a regar, y regaríamos de poquito a poquito. Ahora aquí sí ya podríamos regar, pero porque tienen raíz, sin embargo es el mismo proceso. Tenemos que tener cuidado. Entonces, luz filtrada y mucho cuidado con el riego. Pero como vamos a tener todas estas en proceso, pues, y tenemos esta que es la planta original, pues puede haber un margen de error con respecto al riego. Pero si vemos que está habiendo algún problema con el sustrato que no se seca, pues tendríamos que sacarlas, quitarlas de ahí y ponerlos en sustrato seco. Pero en sí ese es el procedimiento. Y es muy fácil para obtener esta belleza. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Dios lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. El sustrato tiene que ser así como este.
seco. Y así quedó, así se ve. Entonces aquí dejaríamos pasar una semana más o menos para empezar a regar de poco a poco. Luz filtrada. Y si Dios permite que todas estas hojitas pues saquen raíces, pues va a ser magnífico. Porque como les digo, pues es una planta que no es muy fácil de conseguir. Ahora sí, hasta luego amigos.